más liviano, que no está sostenido, que no está retenido por las nubes, y se da el proceso de inversión térmica. Y se da la helada. Ahora, ¿cuál es la causa del helado? ¿Cuál es la causa del helado? ¿Qué causa el helado? El quemamiento del líquido de las moléculas de la célula y por ende ¿Y qué pasa? Se cristalizan. ¿Por qué mueren, Pedro? Porque explota se congela los Cristalización. Porque las moléculas se llenan de agua y explotan. Moléculas de agua en el plasma. ¿Perdón? Supone que el momento que las moléculas del agua dentro de la célula se expanden, en el momento de que se expanden van utilizando todos los líquidos internos. En el momento de que vuelve a la temperatura normal, se derrama. Cuando el agua se congela, se expande. ¿Ya? No es que se cristaliza, se expande, se congela, así de sencillo. Entonces, cuando el agua se congela, tiende a expandirse, el volumen incrementa. Cuando incrementa el volumen, va rompiendo todas las paredes celulares, las membranas y las paredes celulares. Eso hace que entre un proceso de plasmólisis, ¿verdad? Las células se plasmolizan, todas las membranas se rompen y el agua se libera. Entonces, cuando se libera es cuando regresa a la temperatura o cuando se quita la helada, cuando pasa la helada, toda la planta está como aguachenta, ¿verdad? Porque el agua se salió de las células. No es que se cristaliza, no tiene nada que ver la cristalización en este caso. Entonces, si no es fácilmente, ¿quieren ver qué es lo que pasa con una célula? Pongan una lata de Coca-Cola en el freezer. Pongan una lata de Coca-Cola en el freezer. Y déjenle que se congele. No se asustarán nomás que lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que va a reventar. Porque se expande de tal manera, en este caso, obviamente se va a romper. Ahora, ¿cuánto dura un helado? ¿Cuál es el periodo, tiempo que dura un helado? ¿Perdón? No mucho, son 4 horas. Hasta nosotros nos deslizamos. Más o menos, no son más o menos está del lapso de las ser 4 de la mañana, 5 de la mañana, más o menos 1 hora y media lo que pero es el tiempo suficiente como para alisar prácticamente todas las células, plasmolizar las células. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos potasio dentro de las carnes? O en concentraciones adecuadas de potasio. Tenemos una acumulación de solutos. Esta acumulación de solutos hace que baje el punto de congelamiento. Si no hagan la prueba, pongan un vaso con agua normal y un vaso con agua más sal, con cloro de sodio, y pongan a congelar. Y dense cuenta cuál se congela más rápido. Obviamente el que tiene menos sal, el que no tiene sal se va a congelar mucho más rápido. Es decir, el punto de congelamiento, o para que se congele, en este caso la célula, normalmente el agua ¿cuánto se congela? A 0 grados centígrados. En el caso, cuando las plantas tienen adecuados niveles de potasio, pueden congelarse hasta menos 2 grados centígrados, pero no creo que aquí baje hasta menos grados centígrados, nunca. O sea, la helada te baja a 0 grados centígrados, ¿sí? Nada más. Entonces, baja el punto de congelamiento, y eso es importante, porque si nosotros tenemos un buen balance, ayudamos a que este fenómeno se desarrolle, ¿sí? Que pueda bajar el punto de congelamiento y la planta no sufre el estrés por una helada. Entonces dice que esto mejora la integridad y la fluidez de la membrana, ¿sí? Si baja el punto de congelamiento, las membranas no se plasmolizan. El agua se mantiene dentro de las células y las células no se plasmolizan. O es más o menos como ustedes han puesto
O hagan esta, pongan una lechuga en el congelador y saquen la lechuga. Después de 2 minutos la lechuga está totalmente plasmonizada, ¿verdad? Así dice, ¿cierto? Por eso es que me pasa así. Sí, por eso así. Sí, es lo que pasa. Entonces sacan la lechuga y después de 2 minutos está totalmente, ya está hecho caldo. Porque sus membranas están totalmente plasmonizadas. Y el agua está afuera. O sea, ya no hay algo que retenga el agua. ¿Okay? Esto mantiene, por supuesto, la absorción, en este caso de hielo. O sea, obviamente, si tenemos membranas, tenemos todavía intercambio, en este caso, de iones a través de las membranas. Esto reduce la esterilidad. Una de las consecuencias de las heladas o de las bajas temperaturas es el aborto de las plantas o la esterilidad. En el caso del arroz y en el caso del maíz, o sea, las gramíneas, cuando hay heladas, eso causa una esterilidad de las panojas. ¿Sí? Los de tequila son los granos del arroz. En el caso del maíz, la esterilidad es que no se formen los granitos, los kernels, no se forman, porque hay una esterilidad cuando hay heladas. Eso es lo que pasa normalmente en la planta, lo que hace es aborta, y eso causa esterilidad. Pero obviamente reduce la esterilidad, en este caso, de las inflorescencias que causan los frutos. Entonces, eso es importantísimo, ¿sí? Mantiene la fotosíntesis también, la ósmosis se mantiene. Si obviamente tenemos células todavía, tenemos membranas, se va a mantener la turgencia y se va a mantener la ósmosis. Y lo demás es lo mismo, ¿sí? Ahora, algo importante que quiero mencionar aquí. Cuando nosotros tenemos estos niveles correctos de potasio, incrementa la producción de metabolitos secundarios, que es algo importantísimo también. Dentro de la fisiología de la planta, mi pregunta hacia ustedes es, cuando una planta, como por ejemplo las rosas, como por ejemplo los frutales, yo creo que también un poco las bianuales o anuales, sufren una helada, ¿qué hacen los agricultores? ¿Qué es lo que comúnmente hacen? Ejemplo, los de patate, que ves que se han sufrido heladas, ellos, ¿qué es lo que hacen? ¿Perdón? Sí, ellos ponen azúcar. Porque el azúcar es energía. Entonces, incrementa la producción de metabolitos secundarios. Un metabolito secundario es la sacarosa. Los metabolitos primarios son la glucosa y la fructosa. Y en el caso de un metabolito secundario es la sacarosa. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ponemos sacarosa, en la melaza es sacarosa, es azúcar. Nosotros le ponemos a las plantas se reactivan. ¿Por qué? Porque necesitan energía. Uno de los metabolitos secundarios que se produce, uno de los metabolitos secundarios que se produce es la sacarosa. Es decir, la planta comienza a producir energía. Pero el incremento de estos metabolitos secundarios hace que se active otros mecanismos que son los mecanismos antioxidantes. Los mecanismos antioxidantes, ¿por qué? Porque la planta está bajo un estrés. Y cuando las plantas están en estrés, las plantas activan o se comienza a producir peróxido de hidrógeno. Cualquier estrés, sea biótico o abiótico, se produce peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno es malo y las plantas activan su sistema antioxidante. ¿Cuál es la enzima que rompe al peróxido de hidrógeno? Las catalasas. Las catalasas son los principales representantes de los sistemas antioxidantes de las plantas. Las catalasas o las peroxidas. Aquí son lo mismo. ¿Okay? Entonces, eso por supuesto reduce la producción de compuestos que mantiene por supuesto la integridad de las membranas. ¿Sí? Qué importante, ¿verdad? Conocer esto. Importantísimo. Solo manteniendo niveles de potasio adecuados, que nos asegure por supuesto la integridad en sí de la planta o como estructura de la planta. ¿Ok?
datos importantes a manera de resumen. Entonces, regula, cuando obviamente el potasio está involucrado en los estrés, regula la conductancia estomacal, mejora la fotosíntesis, por supuesto, reduce la esterilidad de las panojas, regula los canales de transporte de potasio, regula la síntesis de proteínas, mantiene la homeostasis iónica. Importantísimo este término, homeostasis iónica. ¿Qué es la homeostasis iónica? ¿Qué es la homeostasis iónica? ¿Qué es la homeostasis iónica? Un equilibrio entre los iones que se encuentran en la planta y medio. Ya, ¿se acuerdan de lo del potasio y el sodio, verdad? Es un equilibrio que existe entre los iones que están afuera como los iones que están adentro. Es decir, la planta no va a absorber más iones de los que no necesita. Justamente para evitar que existan desbalances que puedan, por supuesto, causarle ciertos estrés, en este caso la planta, o intoxicaciones. Mejora el acto osmótico, por supuesto que sí. Mejora el balance y la oxidación. Mejora, obviamente, la reparación de los daños, regula las funciones enzimáticas, el cambio de los patrones de metabolismo, mejora el balance citocromal, mejora la absorción y la retención de agua y la producción de fotosintasos. También le da mayor fortaleza a las panojas, la síntesis de metabolitos secundarios y compuestos defensas les fortalece las paredes celulares, la producción de metabolitos, en este caso como fosfolípidos, que mejoran la integridad de la membrana y por supuesto la respiración celular. Eso ustedes ya lo tienen en el paper, en el review paper que acaban ya lo recibieron, imagino que ya lo leyeron. Entonces, esos son algunas características que hacen importante estudiar el potasio. Ahora, esta de aquí es un experimento que se realizó, no sé si ustedes se puede observar, en el caso, este es de quinoa, en el que no se ponía todo, absolutamente todo. Nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, oro, todo, menos potasio. No se colocaba potasio. Y ustedes pueden darse cuenta como aquí está seco, ¿verdad? Y vamos a ver en esta fotografía, si ven todos estos parchos que se generan aquí. Estos parchos son acumulaciones de peróxido de hidrógeno. Porque cuando no hay potasio, ¿qué es lo que pasa? Los compuestos RO se comienzan a producir. La capacidad antioxidante de la planta se reduce, es decir, no puede producir mucha catalasa. Y eso hace que las integridades de la membrana se vean afectadas, se comienzan a secar. Miren este de acá, ¿sí ven? Este fue el único tratamiento que presentó este comportamiento. Y muchos decían, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué es lo que está pasando en la planta? Pues esa era la explicación, o una posible explicación, de que todos estos parches que nosotros vemos aquí, que son quemados, como quemados, eran justamente por acumulación o por un estrés de tipo oxidativo. ¿Sí? Vean, aquí tenemos la fertilización completa. Tenía todos los nutrientes. Aquí no tiene nitrógeno, obviamente las plantas se quedan enanas, no puede ser. Miren qué es lo que pasa con el boro. Es importante el boro también, ¿verdad? Porque para los brotes nuevos el boro le asegura la dureza, en este caso, de los brotes nuevos. En el caso del potasio, la planta prácticamente se quedó, fue la única que se defolió, y esto es con menos azufre, esto no tiene azufre. Pero en este caso la planta fue tremenda porque comenzó a generar todos estos parchos, que fue el único tratamiento que se generó. El único tratamiento que se generó, fue interesantísimo. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que ustedes ya los conocen de absorción de nutrientes? Ustedes ya saben estos mecanismos, ustedes ya recibieron esta información. ¿Okay? Tenemos tres mecanismos: flujo de masas, difusión
e intercepción radicular. ¿Sí? ¿Qué es flujo de masas? ¿Qué es el mecanismo de flujo de masas? ¿A qué hace referencia el flujo de masas? ¿Qué es flujo de masas? El nitrógeno, el 99% de la absorción de nitrógeno se realiza por flujo de masas. Es decir, la planta absorbe el nitrógeno por flujo de masas. ¿Qué es flujo de masas? ¿Perdón? No, todas las áreas. ¿Pero qué es flujo de masas? ¿A qué hace referencia el flujo? Una dirección. A un movimiento, ¿verdad? El flujo es un movimiento masal favorecido a través de qué? De la concentración de sólido. Sí, pero ¿en qué? Entonces en agua. En un solo instante. No. ¿Por qué el nitrógeno flujo de masas? ¿Por qué el nitrógeno se absorbe por flujo de masas? ¿Qué es flujo de masas? O sea, la planta absorbe por flujo de masas. ¿Cuál es el elemento más móvil en el suelo? Nitrógeno. ¿Cómo se mueve el nitrógeno en el suelo? ¿Cómo se mueve el nitrógeno en el suelo? Y eso es lo que nos está diciendo. Todos los elementos más móviles, como el azufre, el nitrógeno y el magnesio, se mueven por flujo de masa. O sea, se absorben por flujo de masa. Se absorben disueltos en agua. Se absorben disueltos en agua. Es decir, en la solución del suelo, obviamente la solución del suelo está disuelta en agua. Estos nutrientes son absorbidos. Están en la solución del suelo. Se encuentran en la solución del suelo y la solución del suelo tiene agua. Por eso se llama flujo de masas. ¿Sí? Favorecido a través del agua. En el caso del fósforo es difusión. ¿Qué es difusión? ¿Qué es difusión? En el caso del fósforo, mira, el 94% es difusión. En el caso del potasio también es difusión. El fósforo es un elemento extremadamente inmóvil y tiene que absorberse por difusión. ¿Qué es difusión? Pasa por la membrana. Perdón. ¿Qué es difusión? Activo o pasivo. Perdón. ¿Qué es difusión? Activo o pasivo. ¿Perdón? Es el paso por la membrana. Todas pasan por las raíces. A favor del gradiente. A favor del gradiente, siempre. La difusión es a favor de un gradiente químico o a favor de un gradiente de concentración. Desde mayor concentración hacia donde existe menor concentración. Es a favor del gradiente. La difusión es el movimiento, en este caso, ya sea del agua o en este caso de los nutrientes, desde una zona o un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. Favorecido por la gradiente, por supuesto. A favor de la gradiente. En el caso del fósforo se mueve por difusión. El suelo tiene mucho fósforo, la planta no tiene mucho fósforo y se mueve hacia donde hay fósforo. Eso también pasa con el potasio. Ahora, intercepción radicular. ¿Qué es la intercepción radicular? La absorción de nutrientes por intercepción radicular. ¿Qué es la intercepción radicular? Los nutrientes o las raíces de las plantas, en la raíz de las plantas existen nutrientes. ¿Sí? Si esta raíz tiene aquí un potasio, tiene un calcio, tiene un magnesio, pues por aquí había otra raíz, la intercepción entre raíces hace que se pueda también absorber. Algo así como la Como ustedes se dan cuenta, el que más se absorbe por interacción radicular es el calcio. ¿Sí?
pero es poco, ¿verdad? Porque principalmente se absorbe a través del flujo de masas. Entonces, como ustedes se dan cuenta, es el mecanismo que más, o el que menos probabilidad tiene para poder las plantas absorber de los tres. El que más es, por supuesto, es el flujo masal, siempre en la solución del suelo, disueltos en la solución del suelo. Y eso está muy correlacionado con la movilidad. Los más móviles en el suelo son el nitrógeno, pues el azufre y el magnesio. Son los más móviles en el suelo. Seguido, por supuesto, el potasio por último del fósforo. Esto es un recorderis de lo que ustedes ya saben, que ya lo dominan, ya pasaron esta materia. ¿Cuáles son los umbrales críticos? De manera general, no es que siempre tiene que aplicarse esto, pero de manera general así debería ser. Si nosotros dividimos el calcio sobre el potasio, siempre el calcio tiene que estar 13 veces más que el potasio. ¿Sí? Por 13 unidades más de potasio de calcio por una unidad de potasio. En el caso del magnesio es un poquito más flexible porque existen ciertas plantas que requieren más magnesio que otras. Tiene que estar en una relación de 3 a 15 partes de calcio por una parte de magnesio. Y la relación calcio-magnesio del potasio tiene que ser de 7 a 11 sobre 1. Es decir, yo sumo estas dos partes, el calcio y magnesio, y tiene que estar de 7 a 11 veces más de esa relación o de ese sumatorio por una parte de potasio. ¿Okay? La relación ideal es de calcio, magnesio y potasio es 1,39 o 1,5,25. ¿Sí? De manera general. Son relaciones que se manejan en nutrición de suelos o que son referencia. ¿Referencia de qué? De una nutrición, de un balance nutricional entre los cationes. ¿Okay? Solo entre los cationes. Pero de ahí hay que tomar en cuenta que el sumatorio de bases también toma en cuenta el sodio, ¿verdad? El sodio también es constitutivo del sumatorio de bases. Y el aluminio también, pero el aluminio más como intercambiable. ¿Okay? Entonces, esto es algo que ustedes ya lo conocen, ya saben, ustedes ya manejan esto, me imagino que ya les indicaron en nutrición de plantas. No se puede diferenciar bien, pero aquí está con potasio, solo con potasio y este sin potasio. Si se dan cuenta que es prácticamente con todo la nutrición con potasio y este sin potasio. Entonces se ve bien afectada, la planta se reduce la fotosíntesis, miren cuánto crece poquito. Las hojas se hacen amarillas, ¿por qué? Porque reduce la fotosíntesis. Muy probablemente hay una excesiva acumulación de peróxido de hidrógeno dentro de las plantas. Obviamente el mecanismo antioxidante se activa, pero eso gasta mucha energía y hace que las plantas se queden enanas. ¿Ok? Ahora, hemos enfocado nuestro estudio el día de hoy hacia la parte nutricional. ¿Cómo predispone el desbalance nutricional que pueda presentarse al ataque de plagas y enfermedades? Ahora, normalmente las fitohormonas de las que hemos hablado, muchas de las fitohormonas que hemos hablado, o de las que ya hemos mencionado, vamos a hablar de una fitohormona que es el ácido salicílico. El ácido salicílico es uno de estas enzimas que se producen, o estas proteínas, perdón, de estos, ¿cómo les dije? Fitoalexinas. De estas fitoalexinas que se producen como respuesta al estrés, en este caso de tipo biótico. El ácido salicílico no solo se produce como respuesta a un estrés biótico, también a un estrés abiótico, pero más se ha estudiado en estrés de tipo biótico. Este es un paper muy interesante, sencillo de entenderlo, del 2004, imagínense, ¿ya? En el que se analiza el rol del ácido salicílico, una fitoalexina, en la defensa contra el Helicobacter pharyngeale, que es un lepidóptero. Nos querían ver si el ácido salicílico en verdad está envuelto en la respuesta de defensa. Alguien por favor que lea
Abstract. Vean por favor el abstract. Vean el abstract, por favor. Alguna persona, cualquiera. Ustedes ya están, ustedes cogen inglés. Pero si no podemos ir porque tenemos inglés. No, otra persona, pues. No creo que solo tú se puede hablar inglés. Todos cogen inglés. ¿O no? No. Pero siempre que les dicen tenemos que ir, es que tenemos inglés. Tenemos inglés. Me imagino que ya son bilingües. A ver, lean por favor. ¿Qué fue? Esta es la primera oración, Lean. Ya. Nosotros investigamos el rol del ácido salicílico en la respuesta de defensa. Salud. Sí. Creo que se emocionó y desconectó. Conecten. Respuesta de defensa de las plantas tomate insecto. Querían ver si se activaba, si se incrementaba cuando el insecto esté comiendo a las plantas. Entonces ellos expusieron a las plantas de tomate a las larvas de este gusano, a las larvas de esta plaga, perdón. Y obviamente sí hubo una acumulación de ácido salicílico. Es decir, mientras el insecto estaba comiendo, analizaron las hojas y vieron que se acumuló el ácido salicílico, altos niveles de ácido salicílico. Entonces, ellos dijeron, si se acumuló el ácido salicílico, queremos ver si estos genes de aquí que están relacionados con la respuesta de defensa se activaron también. Pues para lo cual ellos vieron la transcripción de estos genes, trabajando con RNA, por supuesto, que son unos marcadores de la producción de ácido salicílico, y dice que fueron sobreregulados, es decir, que cuando el insecto come, se incrementa el ácido salicílico y estos genes se sobreregulan, están expresándose bastante, ¿ya? Entonces dice que un incremento de los niveles endógenos de ácido salicílico estuvo acompañado por un incremento también del peróxido de hidrógeno, es decir, que cuando se incrementa el ácido salicílico, se incrementa el peróxido de hidrógeno. Porque el peróxido de hidrógeno es un señalador de estrés, ¿verdad? Hay peróxido de hidrógeno, la planta está en un estrés. Entonces, ahora, ellos dijeron, ok, si cuando las plantas están siendo afectadas por el gusano se está incrementando el ácido salicílico, si está activándose la respuesta de defensa, ¿qué pasa si nosotros aplicamos exógenamente ácido salicílico? ¿Será que se activan los mismos genes aplicando exógenamente? Y es lo que ellos hacen. Ellos dicen que aplicaciones de ácido salicílico en solución conteniendo ácido salicílico y ácido metilsalicílico indujeron un incremento drástico, en este caso, del peróxido de hidrógeno. Se incrementó el peróxido de hidrógeno cuando ellos aplicaron ácido salicílico. Lo mismo que pasó acá arriba. Pero acá arriba primero tiene que producirse el ácido salicílico y después, colateralmente, producirse el peróxido. Pero en este caso tú aspergeas las plantas con ácido salicílico, ácido metilsalicílico y se incrementa el peróxido de hidrógeno. Entonces dice que estos datos están proveyendo información en la que el ácido salicílico está estrechamente relacionado en la respuesta de defensa de las plantas contra, en este caso, Helicoverpa albuquerque, ¿ok? Ahora, estos genes PR1, ¿qué son estos genes PR1? Los genes PR1
son genes que codifican proteínas que están relacionadas con la resistencia a una amplia variedad de patógenos. ¿Okay? Los genes PR1 son genes que codifican un gran número de proteínas, que son proteínas de resistencia contra una variedad de patógenos. Ahora, ¿cuáles son estos patógenos? Principalmente son patógenos biotróficos, hemibiotróficos e insectos. ¿Okay? Entonces dice que es un marcador molecular, es un marcador molecular que es usado para estudiar la respuesta sistémica adquirida. La respuesta sistémica adquirida, que es una respuesta que comúnmente las plantas las tienen al ataque de patógenos biotrófos, hemibiotrófos e insectos. ¿Okay? Esos son los genes PR1. Ahora, ¿qué son los genes BGL2? Los genes BGL2 es un gen que codifica de la misma manera un grupo de proteínas entre las que se pueden mencionar quitinasas y beta-1,3 glucanasas. ¿Okay? Quitinasas y beta-1,3 glucanasas. ¿Okay? Son genes que codifican, mira, aquí tenemos BG1, BG2, BG3, pero en este caso los BGL2 es como que el grupo grande de genes que codifican proteínas, un conjunto de proteínas entre las que podemos tener las quitinasas, las beta-1,3 glucanasas. ¿Para qué servirán estas proteínas? ¿Contra qué? Contra hongos principalmente. ¿Qué tipo de hongos? Biotróficos, hemibiotróficos y hemibiotróficos principalmente. ¿Okay? Entonces, esos son los genes que ellos estudiaron. Ahora, ¿qué patosistema se estudió en esta investigación? ¿Cuál fue el patosistema empleado para determinar si el ácido salicílico estaba envuelto en la respuesta de defensa? Plantas de tomate, de Lycoperdicum, de Solanum lycopersicum, y el Lycobert parmigera. ¿Sí? El Lycobert parmigera, que en este caso es un mentidor. Este fue el patosistema. ¿Cuál fue la hipótesis de la investigación? Querían ver si el ácido salicílico estaba envuelto en el señalamiento que induce una respuesta de defensa de las plantas de tomate contra el epidófilo. Eso es lo que querían. Esa es la hipótesis. El ácido salicílico sí está envuelto en la respuesta de defensa. ¿Cuál fue el objetivo de investigación? Estudiar o confirmar si el ácido salicílico está envuelto en esta respuesta de defensa. Eso es lo que querían ver. ¿Sí? ¿Cuál fue la metodología empleada? Utilizaron plantas de tomate de Solanum lycopersicum de 2 semanas de edad y las mantuvieron bajo invernadero a un fotoperiodo de 16 horas y a de 28 a 23 grados centígrados día noche. Los experimentos dicen que fueron cuando las plantas estuvieron en el estado de roseta. ¿Okay? La cría de Lycobert parmigera. Dice que estos muchachos se fueron a colectar de los campos de algodón, el Lycobert parmigera. Larvas en cuarto instar fueron colocadas sobre las hojas de tomate, de las plántulas de las hojas de tomate, hasta que el experimento terminó, hasta por terminar el experimento, ¿ok? Entonces, hasta que ellos se comieron prácticamente las hojas. Las aplicaciones exógenas de ácido salicílico y ácido metilsalicílico utilizaron una concentración de 0,5 milimoles de ácido salicílico en solución. Y las plantas fueron asperjadas utilizando el agua como ¿cómo es? El solvente. ¿Okay? En el caso de cómo midieron el peróxido de hidrógeno dentro de la planta, midieron por medio de la técnica del sirenol férrico. La técnica del sirenol férrico es una metodología
en la cual cuando existe, es una metodología mediante la cual cuando existe mayor concentración de peróxido de hidrógeno, al juntarse con el sirenol férrico, van a originar una tonalidad púrpura, ¿sí? Es decir, mientras más peróxido de hidrógeno exista, más púrpura va a estar, ¿verdad? Porque el sirenol se conjuga con el peróxido de hidrógeno y hace una tonalidad púrpura. Entonces, esto fue analizado por espectrofotometría, creo que fue a 540 nanómetros, utilizando para ello una curva de calibración con concentraciones conocidas de peróxido de hidrógeno. Pueden leerlo, ya les voy a enviar este paper para que lo vean. La extracción de RNA lo hicieron, por supuesto, para analizar los genes, la expresión de los genes. Utilizaron la metodología de extracción de RNA y de retranscripción, utilizando utilizando alguna velotranscriptasa, no sé cuál velotranscriptasa ocuparon. ¿Cuáles fueron los resultados principales o los hallazgos más importantes de esta investigación? En este gráfico nosotros observamos en el eje de las X el tiempo después de la infestación, es decir, cuando los insectos estuvieron comiendo en las hojas, el tiempo después de la infestación. Aquí este es el control, el que no se puso insectos. Este es el que sí se puso insectos. Entonces, por eso dice insect feeding. Entonces aquí vemos cómo la concentración de ácido salicílico se va incrementando en función, yo me imagino, de lo que come el insecto. O sea, come más concentración de ácido salicílico, come menos concentración de ácido salicílico. Y aquí es el tiempo después de la infestación. Midieron hasta 24 horas después de la infestación. ¿Ok? Entonces se incrementa el ácido salicílico. Ahora, concomitantemente a eso, colateralmente, vamos a pasarnos directamente, ¿qué es lo que pasa con el peróxido de hidrógeno? Si ven que tiene la misma tendencia, se incrementa el ácido salicílico y se incrementa también el peróxido de hidrógeno. Baja el ácido salicílico, baja el peróxido de hidrógeno. Entonces, los dos compuestos están estrechamente relacionados en la respuesta de defensa, tanto el ácido salicílico como el peróxido de hidrógeno. Los dos son señaladores de la respuesta de defensa. Entonces, cuando se incrementan estos compuestos, veamos qué es lo que pasa con la expresión de los genes. Lo mismo, ¿verdad? Hay mayor expresión a los 0 horas, a las 0,5 horas baja. Así se dan cuenta que es exactamente el mismo comportamiento que esto de aquí. ¿Sí? Estos son los genes PR1 y BGL2. Estos de acá no les tomen en cuenta, son genes normalizadores, no se les toma en cuenta. Este como que es un gen normalizador de expresión y este es un gen normalizador taxonómico, no los tomen en cuenta, enfoquémonos solo en estos de acá. Si se dan cuenta es así, ¿verdad? Básicamente es el mismo o la misma expresión que la respuesta que tenemos en este caso comparando con la concentración de ácido salicílico y comparando con la concentración de peróxido de hidrógeno. Entonces, para que se expresen estos genes, que son los genes que en verdad generan en este caso la respuesta de defensa, necesita a priori que se exprese o que se concentre el ácido salicílico y que se concentre el peróxido de hidrógeno. Si no hay concentración de peróxido de hidrógeno y de ácido salicílico, no hay sobreexpresión de genes, no hay resistencia. En este caso, ahora ellos asperjaron. Este de aquí es un ensayo en el que ellos asperjan las plantas con el ácido salicílico. Esto de aquí, estos resultados de aquí es cuando solo estaba comiendo el insecto y comiendo el insecto. Aquí es cuando asperjan con ácido salicílico. ¿Ok? Entonces ellos asperjan con ácido salicílico y ven cómo se expresan los genes. A los 30 minutos, a los 10 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 10, 30, 10, 30, 60, 10, 30, 60, tanto en los genes PR1 como en los genes BGL2, a diferentes concentraciones de ácido salicílico. Lo que dice
Lo que nosotros creíamos es de que a mayor concentración de ácido salicílico, mayor expresión de los genes, pero no pasa eso. ¿Qué es lo que pasa con los genes PR1? ¿A qué concentración tenemos mayor expresión de los genes? A 0,5, ¿verdad? A una concentración de 0,5 milimoles o milimoles de ácido salicílico tenemos mayor expresión de los genes PR1. En el caso de los DGL2 tenemos al 0,5 y 0,1, estadísticamente son iguales. ¿Sí? Pero nosotros diríamos, ¿pero por qué es que a mayores concentraciones tienen menos expresión de los genes? Porque son fitohormonas. El ácido salicílico es una fitohormona, es una fitoalexina, que no por poner más quiere decir que es bueno. No es un fungicida, ¿sí? no es un fungicida, no es un químico. Entonces, a esta concentración de 0,5 podríamos decir que tenemos la mayor expresión de los genes que le van a conferir la resistencia. Nosotros hicimos una tesis con el muchacho que trabaja en biotecnología, con Mauricio, probando concentraciones de 1 milimol, 0,1 y 0,01. ¿Cuál fue el mejor tratamiento? El de 0,01. Nosotros inoculamos Phytophthora, asperjamos con ácido salicílico y después inoculamos Phytophthora. ¿Cuáles fueron los resultados? Que la concentración de 0,01 milimoles de ácido salicílico fue mejor que la de 1, que prácticamente estuvo de Phytophthora la acabó. Entonces, es interesante esto. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, no tanto en Europa, más en los Estados Unidos, la agricultura preventiva es la agricultura de prevención. Es decir, utilizo productos a base de ácido salicílico para prevenir infestaciones de infecciones. Objetivo de agricultura, la prevención. Entonces, ¿cuál es la dificultad o cuál es la desventaja de utilizar estos precursores de la resistencia? Primero, son costosos, son muy costosos. Y segundo, tenemos que aplicar todas las semanas del ciclo de producción. ¿Cuál es la ventaja? De que las dosis son muy bajas, bajísimas, extremadamente bajas. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque a concentraciones bajas las respuestas son buenas. Es una fitohormona, no es un fungicida. Entonces, se observa en Estados Unidos que existe un producto que se llama acibenzolar. Es un homólogo del ácido salicílico que funciona excelente en horticultura. El tomate de allá, salicina, ahí vean, en Estados Unidos hay la FDA, que es el ente regulador medioambiental de los Estados Unidos, es la FDA, el FDA. Allá no entra un captán, allá no entra un clorotalonil, en Estados Unidos no existe, allá sí no hay ni contrabando, allá sí no hay break, como dicen. Ya, o pones lo que es, o te vamos y te echamos gasolina y qué nos importa. Cuidan mucho la salud de ellos. Entonces ellos ya, nuestros productos que nosotros nos ocupamos constantemente, ellos ya los dejaron ocupar hace años. Y ellos se pasaron a ocupar estos productos, que son los inhibidores de resistencia, los que tienen ácido salicílico. Entonces, la única desventaja es el costo primero, pero la agricultura lo paga. Sí lo paga porque ya el tomate es carísimo, el pimiento es carísimo. O sea, todo lo que es hortalizas son sumamente costosas. Ejemplo, los pimientos, 3 pimientos cuestan $10, $15. Pero la gente lo paga. Y si tiene orgánico, cuesta 25, no importa. Ellos lo cogen. ¿Sí? No les importa. El mercado lo paga. Entonces dice, bueno, pero el mercado me paga, yo aplico esos productos, no hay ningún problema. ¿Sí? Allá lo que es barato, ¿qué es? La carne de pollo es barata. Y la carne de pollo con anabólico. Es lo único barato. Entonces, por ahí lo más es caro. Entonces, así es como se maneja la agricultura preventiva. Estos productos inducen justamente la respuesta de defensa. El acibenzolar es uno de ellos. ¿Cuáles fueron las conclusiones de los autores? 3 conclusiones principales. Los genes
que marcan en este caso la producción de ácidos salicílicos fueron sobreregulados. Es decir, que cuando aplicamos ácido salicílico, los genes PR1 y BGL2 fueron sobreregulados. O en este caso, no, perdón, aquí es cuando, no, perdón, aquí no, está mal eso. Que después del ataque del herbívoro, en este caso de la larva, los genes PR1 y BGL2 fueron sobreregulados. ¿Okay? Y estos son los obviamente genes que dependen de la producción de ácido salicílico. Segunda conclusión, un incremento en los niveles endógenos de ácido salicílico estuvieron correlacionados con la expresión de los genes de defensa y también con la acumulación de peróxido de hidrógeno. Interesante. Que cuando se incrementa el ácido salicílico, hay un incremento de la expresión de los genes y también una acumulación de peróxido de hidrógeno. Tomen en cuenta que cuando se acumula peróxido de hidrógeno, la planta necesita detoxificarse. Y una enzima que detoxifica es la catalasa, que siempre va a estar. Nosotros tenemos catalasa. Y por supuesto, la tercera conclusión es que la aplicación de ácido salicílico endógena también activa los genes que únicamente cuando el insecto está alimentándose se activan. ¿Okay? O sea, los mismos genes que se activaron acá arriba son los que se activaron después de la aplicación de ácido salicílico. Así que ¿es bueno aplicar ácido salicílico? Sí, sí es bueno, pero no en concentraciones altas. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos en concentraciones altas se desbalancean otras hormonas, principalmente el ácido jasmónico. El ácido jasmónico es antagónico con el ácido salicílico. ¿Sí? Es antagónico. No podemos aplicar mucho ácido salicílico porque el jasmónico se ve afectado. Y el ácido jasmónico es una de las fitohormonas más importantes, precursoras de los metabolitos secundarios. ¿No es los salicílicos que lo pueden usar con mucha No, yo preferiría no porque es ácido. Es ácido. Es ácido salicílico, es ácido. Tiene un pH más o menos de 4, de 3. ¿Perdón? Sí, sí. Ajá, sí, por supuesto. Entonces, el ácido solar se lo manda, o sea, ahora, sí puedes utilizar con fertilizantes foliares, pero principalmente fertilizantes foliares que estén quelatizados, como un metalosato. Eso se puede hacer. Y de hecho hay un producto que se llama PK Plus, que tiene, creo que 3% de ácido salicílico, pero es más fertilizante foliar de potasio y fósforo. Creo que es fósforo y potasio. PK Plus. Ajá. Entonces, básicamente así es como se maneja. ¿Ok? Ajá. No, sí, todavía les decía sobre las 12. ¿A qué hora acabamos clase? ¿A qué hora? ¿Dónde? Ahorita aquí a la ¿Con quién? ¿Métodos de qué? investigación. Entonces, así es. Inglés, yo también tengo que irme al inglés, ni siquiera saben una oración. Ok. Entonces, es que sí saben decir, tengo inglés, y ni siquiera saben una oración. Yo sé a qué van en inglés. Ok. Entonces, les voy a enviar este paper, y les voy a enviar el de estrés oxidativo para la prueba. Son el review paper del potasio, el paper que acabamos de ver, el paper del silicato de calcio y el del estrés oxidativo para la prueba de la semana que viene, que siempre lo son. ¿Okay? El del estrés oxidativo es informativo, habla acerca de los genes PR1, PDF también, así que lean. Es un paper review también, interesante. Y algunas preguntitas sacaré de eso. Contesten las preguntas, ocupen este paper, contestando las preguntas que vimos. ¿Sí? Primero, ¿cuál es el patosistema? Segundo, ¿cuál es la hipótesis? Tercero, ¿cuál es el objetivo? Cuarto, ¿cuál es la metodología? Quinto, ¿cuáles fueron los hallazgos o los resultados principales? Sexto, ¿cuáles son las conclusiones principales? Y séptimo, si se está o no está de acuerdo con las conclusiones.
Y son 7 preguntas en las cuales se puede analizar el paper. Solo contesten esas 7 preguntas y ya analizan el paper. Yo me enfoco siempre en esas 7 preguntas. No que dónde están y con qué punto tiene, que la coma dónde está, esas son trivialidades. Tenemos que enfocarnos en lo que es. ¿Okay? Objetivo, informe, analicen por favor gráficos. ¿Qué es lo que dice este gráfico? ¿Cuáles son las conclusiones de este gráfico? ¿Ok? Listo. Con respecto a lo de las bacterias que me mencionaba Sayana, las bacterias van a ser clasificadas en base a su forma y la consistencia de las bacterias. ¿Qué tienen que hacer? Ya tienen sus aislados, tomen fotografías en el laboratorio de microscopía con Karina en el estereomicroscopio. Es decir, nosotros tenemos aquí la colonia, aquí tenemos las bacterias chiquitas, ¿verdad? En diferentes tamaños. Estas de aquí las vamos a ver al estereomicroscopio. ¿Sí? Y vamos a tomar la foto y vamos a caracterizarlo. ¿Qué color tiene? ¿Qué borde tiene? Existe una clasificación en base al borde, en base a la consistencia y en base a la forma. ¿Sí? Al borde, forma, consistencia. Entonces, ustedes van a caracterizar eso. Además, como sus platos Petri están divididos en 4, van a contar cuántas unidades formadoras de colonia existen por caja. ¿Sí? ¿Cuántas UFCs existen por caja? ¿Sí? ¿Cuántos mililitros pusieron? ¿1 mililitro? 20 qué? 100 microlitros. 100 microlitros. Pues UFCs por 200 microlitros. Sí, ¿verdad? Ya, UFCs por 200, esa es la unidad. UFCs por 200. ¿Okay? ¿Sí? ¿Sí están claros? O sea, van a contabilizar. Ustedes tienen, por ejemplo, existe una fórmula que me imagino que ya la saben. En microbiología esa se les enseña para hacer la estimación del número más probable. Para poder estimar cuánto tenemos aquí de población. En millones de microorganismos. ¿Okay? Eso debieron aprender en microbiología, así que no tengo que hacer. Eso con respecto a las bacterias. Vamos a caracterizarlas, a fotografiarlas y a contarlas. En el caso de los hongos, vamos a, de la misma manera, a contar el número de UFCs por 200 microlitros, es lo mismo igualito. Ahí pusieron mililitros, ya. Pues ahí es UFCs por mililitro. ¿Ok? Es UFCs por mililitro. ¿Ok? Porque 1000 microlitros es un mililitro. Entonces ahí es UFCs por litros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Contar e identificar. ¿Sí? En el caso de los hongos que no se puedan identificar, es decir, que no formen estructuras vegetativas, solo quedan como aislado. Aislado tal, aislado cual, aislado lo que sea. El código que ustedes quieran poner. Pero las que sí se pueden identificar, como los tricodermas, los aspergillus, los facelomyces, los purpureosyliums, todas las que sí se pueden identificar, necesito por favor laminillas con fotografías, o sea, la laminilla fijada, sellada y la fotografía en el microscopio. ¿Sí? Eso ya hicieron, ya ustedes tienen experiencia en eso. Me imagino que microbiología y fitopatología lo hicieron. ¿Okay? Pero para el trabajo ustedes van a exponer solo fotografías. ¿Okay? Fotografías o sea, las micrografías. A la 40X, nunca ocuparán el de 100X, por Dios. No dañarán los microscopios. El de 100X solo para inmersión. Ocupen el de 4, el de 10 o el de 40. El que ustedes quieran. Con tal que se vea la estructura ahí, para eso tienen que practicar mucho, ¿verdad? Tienen que hacer muchas placas, estas iguales, estas no valen, estas iguales, estas no valen. Mira, tú sí puedes, yo no puedo. Entonces, para eso es el trabajo. Eso queda para una semana después del examen, es decir, la primera semana de diciembre. Porque los exámenes son del 26 al 20 no sé cuánto, y si una semana después de esa es 1 de diciembre. Entonces, ahí ese día que les entrego las notas, hacemos la corrección del examen. Ese día,
Ustedes yo escojo a las personas que escojo.